Vamos a comenzar con la quinta clase. El tema de la clase es la historia de los orígenes en el Nuevo Testamento, de la página 125 hasta la 141. La historia del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Introducción, la Gran Comisión. Mateo, nos habla Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, sí nos habla, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lucas capítulo 24. Perdón, pastor, ¿sí? ¿te puedo decir una cosita? Acá sí. Estoy viendo en la lista de los faltantes y estoy yo, y yo estoy presente. Acá pasó la lista de los que están ausentes y me puso a mí también como ausente. Les quería avisar. No hay ningún problema, ahora ya lo corregimos. Quédese tranquila, ¿sí? Acá en la Gran Comisión, tanto Mateo como Marco y como Lucas, ¿sí? Resaltan lo que Jesús les había dicho a sus discípulos, ¿sí? En Mateo vemos, en el capítulo 28, podemos ver que él les dice a sus discípulos, les da como una obligación, como una orden, diciendo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Había que discipular, había que enseñar, había que preparar a hombres y a mujeres, no solamente en Jerusalén, sino en todos lados, donde se sembraba la palabra de Dios, donde se sembraba, ¿sí?, el evangelio, había que formar discípulos. Marcos resalta ahí por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mateo habla de hacer discípulos, Marco habla de poder ir y predicar a toda criatura, ¿sí? No hacer acepción de persona. Y Lucas resalta así, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ¿sí? Ya acá Lucas habla de la forma en que se tenía que predicar, ¿sí? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todo lugar, en toda nación, comenzando ¿sí?, desde un punto estratégico, desde Jerusalén. Podemos ver en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿sí?, nos dice, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Tanto Mateo, Marcos, Lucas y el libro de los Hechos, ¿sí?, habla algo en común, ¿sí? Que hay que ir y predicar, hay que ir y enseñar, hay que ir y hacer discípulos, hay que formar a las personas, hay que enseñarles, hay que tenerles paciencia y poder formar hombres y mujeres dispuestas y disponibles para predicar en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de los pecados. El desafío que hace el Señor a su iglesia es claro, ser testigo, llevando el mensaje en el poder del Espíritu Santo. La experiencia de Pentecostés se la debe interpretar también como un acontecimiento fundamental y misionero. El milagro de las lenguas extranjeras, de allí hablaron los discípulos, simboliza el nacimiento por el evangelio de una comunidad cristiana en la que tienen cabida todas las naciones. Y acá tenemos fechas, ¿sí?,
del día del Pentecostés, el martirio, Pablo y Bernabé, los viajes misioneros, sí que eso vamos a estar viendo en estas clases. ¿Cómo fue el surgimiento del nuevo pueblo de Dios? Surgió a través de la venida del Espíritu Santo, la predicación de los apóstoles, la universalidad del Evangelio. ¿Sí? Estos tres puntos fueron fundamentales, ¿sí? Para que pudiera surgir el pueblo de Dios. ¿Sí? La llenura del Espíritu Santo, la predicación y que se pudiese predicar en todo lugar el Evangelio comenzando desde Jerusalén. El crecimiento y fortalecimiento de la iglesia de Jerusalén, el nuevo pueblo de Dios y el cristianismo se expande en el imperio. Surgimiento del pueblo de Dios. Y acá tenemos una imagen, ¿sí? Que nos habla hechos, la perspectiva, el fruto histórico. ¿Sí? En el libro de Hechos, capítulo del 1 al 7, son testigos en Jerusalén. En el capítulo 8 son testigos en Samaria. Y del 9 hasta el 28, ¿sí? Testigo hasta lo último de la tierra. Podemos decir, ¿sí? De que el libro de los Hechos se puede dividir en estas tres partes. Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Al inicio de la iglesia, ¿sí? La iglesia carecía de una organización o un plan de acción. La iglesia debía desarrollarse y madurar. El testigo principal de la historia de la iglesia es el libro de los Hechos, ¿sí? Donde comienza, donde se desarrolla, ¿sí? Donde tiene su hincapié inicial para que el pueblo de Dios, ¿sí? Pueda estar ahí registrado en este libro de los Hechos. Relata la continuidad del ministerio de Jesús, permite tener una idea aproximada de lo que fue aquella primera comunidad cristiana. Transmite una historia del cristianismo, formativa, que inspira y fortalece la fe. Relata sus crisis internas, herejías y externas y persecuciones. La predicación de los apóstoles, el vigor y la claridad de la predicación de los apóstoles. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La base del mensaje era, número 1, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Sus afirmaciones eran respaldadas por las referencias del Antiguo Testamento y por el testimonio presencial de los apóstoles. ¿Sí? La predicación de estos hombres de Dios, ¿sí? Se basaba su mensaje en la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo y tenían como referencia del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y la gente podía ver en la forma que ellos hablaban, se expresaban, se movían, que ellos habían estado con Jesús. Un llamado al arrepentimiento y al bautismo en el nombre de Jesucristo. Sermones de Pedro, el día del Pentecostés, la curación del paralítico, cerca de la puerta del templo llamada La Hermosa, ante el concilio judío y en la casa de Cornelio. La fecha del Pentecostés, ¿sí? Del 30 o 31, tuvo lugar durante la fiesta del Pentecostés, fiesta judía de la semana, como 120 reunidos en el aposento alto. Sugiere que el pacto de la Torá era reemplazado por la presencia del Espíritu. En el periodo intertestamentario y posteriormente Pentecostés se consideraba como aniversario de la entrega de la ley en el Sinaí. ¿Qué fue la fiesta del Pentecostés
a la luz del pueblo judío. ¿Qué fue la fiesta del Pentecostés a la luz del pueblo judío? 50 días desde la ofrenda de la gavilla de cebada al comienzo de la Pascua, conocida también como la fiesta de las semanas, fiesta de las ciegas y del día de las primicias. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Dios, en vuestras semanas tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Era una santa convocación, no trabajar y presentarse en el santuario. Los israelitas expresaban gratitud por las bendiciones de la cosecha de grano. La segunda de las 3 fiestas anuales. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar en el que escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de la semana, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová, ¿con qué? Con las manos vacías. Los Hechos registra 4 Pentecostés. ¿Sí? ¿Alguien puede decir cuáles son los otros, sacando, ¿sí?, el del aposento alto? ¿Dónde los registra? A ver, en la casa de Cornelio, pastor. Amén, en la casa de Cornelio, sí. La casa de Cornelio, a ver, ¿qué más? Este 19:5. Sí, Centurión, Juan. Los que bautizó Juan el Bautista, cuando recibieron el Espíritu. Los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan, ¿qué más? Los Hechos registra 4 Pentecostés. 4 Pentecostés. Sus discípulos en Jerusalén. ¿Sí? En el capítulo 2. En Samaria, ¿sí? Donde este hombre llamado Felipe va y predica, ¿sí? Y la gente se bautiza en el nombre de Jesús y llaman a Pedro y a Juan para que pusiesen las manos y recibiesen el don del Espíritu Santo. En Cesarea, sí, eran prosélitos, y acá está lo que hablaban nuestros hermanos en la casa de Cornelio, y lo que hablaba también otro hermano en Efeso, donde participaron los antiguos discípulos de Juan, ¿sí? Son 4 puntos esenciales donde se derramó el Espíritu Santo, ¿sí? En Jerusalén, en Samaria, en la casa de Cornelio y en Efeso. El cristianismo primitivo prosperó, ¿sí?, por una fuente de conciencia de estar bajo el poder y la dirección del Espíritu, por la motivación e ímpetu para llevar las buenas nuevas hasta lo último de la tierra. Y acá tenemos un mapa, ¿sí?, donde tenemos el punto central, Jerusalén, y hacia dónde, ¿sí?, era dirigido el Evangelio. Analizaremos crecimiento y fortalecimiento de la Iglesia de Jerusalén, la expansión del nuevo pueblo de Dios. El cristianismo se expande en el imperio. Crecimiento y fortalecimiento de la Iglesia de Jerusalén. ¿Cuáles eran las características de la Iglesia? ¿Alguien puede decir cuáles eran las características de la Iglesia en ese tiempo? ¿Sí? Enfocándonos y trasladándonos, ¿sí?, en el tiempo, ¿sí?, del comienzo de la Iglesia. ¿Se hacían en las casas, puede ser? ¿Cuál? ¿Se hacían en las casas, puede ser? Por las casas, a ver quién más puede acotar. Tenían todas las cosas en común. Amén. Exactamente, Tenían hermano. todas las cosas en común. Bien. Ellos se reunían en la sinagoga para leer los papiros. Bien. ¿Qué más?
las puertas del templo, se reunían, compartían las oraciones, el pan. Bien. ¿Cuáles eran las características? Características al inicio. Era un pequeño grupo de seguidores de Jesús en Jerusalén, ¿sí? No era una cantidad, sino que era un pequeño grupo. Podemos decir que en ese pequeño grupo podemos llamarlo hasta como un GDA o varios GDA, ¿sí? Número 2 era la misión de proclamar al Cristo resucitado. No había patrones rígidos ni una forma especial de organización eclesiástica o adoración. Los lugares usuales de oración eran el templo y la sinagoga. Los creyentes eran aquellos que estaban en el camino. Y acá tenemos la cita bíblica, en el capítulo 9, 18, 19 y 24. Era un grupo distintivo, iglesia, una fuerte iglesia en Jerusalén. La comunidad se destacaba por el compañerismo, compartían una vida en común, partiendo el pan en las casas. ¿Cuál fue la estrategia del diablo para impedir su crecimiento? ¿Sí? ¿Quién puede responder esta pregunta? ¿Cuál fue la estrategia del diablo para impedir su crecimiento? ¿Qué artimañas utilizaba el enemigo? La ¿Puede ser la división. persecución? La persecución, la división, La idolatría. la idolatría, La persecución que empezó Pablo, pastor. la persecución que comenzó Pablo. El agnosticismo. El engaño, la mentira. Número uno, la persecución. ¿Sí? Número 1 fue la persecución. Número 2, afectar la vida de la comunidad. Número 3, la murmuración. ¿Sí? Esos fueron, ¿sí?, las artimañas que utilizó el enemigo para que el pueblo de Dios no pudiera crecer, no se pudiera expandir. La persecución, encarcelamiento de Pedro y de Juan, ¿sí? Esto nos relata en el libro de los Hechos, capítulo 4. Le prohibieron hablar o enseñar en el nombre de Jesús. Los hermanos no pidiendo seguridad y protección, sino valor para continuar hablando su palabra. Un ángel los libertó. Fueron arrestados, llevados ante el consejo o Sanedrín y azotados. Salieron de allí llenos de gozo por sufrir afrentas por causa de su Señor. ¿Sí? Todo esto está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 5, ¿sí? En el libro de los Hechos, capítulo 4. ¿Sí? El encarcelamiento, cuando le prohibieron hablar o enseñar en el nombre de Jesús a Pedro y a Juan, lo que tuvieron que padecer y cómo Dios pudo obrar en la vida de estos hombres, ¿sí? Y podemos ver acá la fidelidad de Dios, ¿sí?, con sus discípulos, con los hombres que él había llamado para poder cumplir una misión, poder cumplir un propósito. En otras palabras, Dios nunca los abandonó. Dios siempre estuvo con ellos, ¿sí? En los momentos de encarcelamiento, en los momentos, ¿sí?, donde eran azotados, ahí estaba Dios con ellos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Afectar la vida interior de la comunidad. El episodio de Ananías y Zafira. Su pecado consistió en mentir al Espíritu Santo. La hipocresía
querían entrar en la comunidad. Pedro la detectó y pagaron con sus vidas. La murmuración. El diablo quiso que la preocupación de los apóstoles por la ayuda social los apartara de la tarea específica de la oración y la enseñanza de la palabra. Se eligieron 7 hombres, 7 diáconos, 7 servidores para el trabajo social. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, si la gente murmuraba que no había una atención especial para las viudas, ¿sí? Para los huérfanos, no había una atención. Y tanto los discípulos se habían concentrado por un momento en esas necesidades y se estaban olvidando de lo esencial. Por eso Dios los guió, Dios les dio sabiduría para poder elegir a hombres para que pudieran cumplir con el trabajo social, el trabajo de los diáconos, ¿sí? Poder ayudar, poder preparar las mesas, poder atender a las personas. Y mientras que los discípulos, ¿sí?, del Señor se dedicaban a la oración y a la palabra. En otras palabras, era un trabajo en equipo. Los diáconos atendían el trabajo social y Pedro, Juan y los demás se dedicaban a lo espiritual, a poder enseñar, a poder bautizar, a poder, ¿sí?, hablar del nombre de Jesús, que la gente pudiera conocer, que el evangelio se pudiera extender. ¿Sí? En otras palabras, los diáconos están para poder servir, para poder atender, ¿sí?, las necesidades que hay dentro del pueblo de Dios. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolas, ¿sí?, prosélito de Antioquía, Hechos capítulo 6, del 1 al 7. A medida que superaban las pruebas, el autor del libro de los Hechos afirma que la palabra de Dios crecía. Sí, y esta es una enseñanza también para nosotros. Ellos tuvieron que pasar la persecución, tuvieron que pasar la murmuración, tuvieron que pasar otros momentos difíciles en la vida de ellos, ¿sí? Pero a través de esos momentos difíciles, ¿sí?, venía el crecimiento del pueblo de Dios. ¿Sí? Si a veces nosotros pasamos por circunstancias difíciles en nuestra vida, ¿sí?, y la logramos superar, nos apegamos a la presencia de Dios, nos apegamos al llamado, nos apegamos a las promesas de Dios, téngalo por seguro, ¿sí?, que el crecimiento va a venir a su vida, el crecimiento va a venir a su iglesia, el crecimiento va a venir al ministerio, ¿sí? El crecimiento va a venir, pero tenemos que saber pasar las pruebas, tenemos que saber, ¿sí?, de que Dios no nos va a abandonar, que Dios siempre va a estar con nosotros. Y Él nos llamó con un propósito de poder ir y predicar el evangelio a toda criatura. La expansión del nuevo pueblo de Dios. La predicación en Samaria, la conversión de Saulo y de Cornelio. En el 36 o 37, el martirio de Esteban, la dispersión de la comunidad. Felipe predica en Samaria, la conversión de Pablo. Lucas describe la expansión en Samaria y después de las áreas costeras de Palestina, luego de Antioquía y el territorio de Siria, Asia Menor, Grecia y finalmente la misma Roma. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Lucas presenta la secuencia del crecimiento de la iglesia primitiva y el diseño geográfico de su expansión. Y acá podemos ver Samaria, ¿sí?, el eje central Jerusalén, Judea, y la palabra de Dios tenía que expandirse, la palabra de Dios tenía que salir de Jerusalén, de Judea y de Samaria. No podía quedarse solamente en ese rincón, no podía quedarse, sino que tenía que romper esos límites y poder llegar a las otras personas que también necesitaban conocer al Cristo resucitado.
y Dios iba a utilizar, ¿sí?, a estos hombres y mujeres, ¿sí?, para poder llevar la palabra de Dios a esos lugares, ¿sí?, donde a lo mejor no habían escuchado nunca hablar del Señor, pero Dios ahí tenía hombres dispuestos, ¿sí?, a dar su vida por causa del Evangelio. El tema de San Lucas y Hechos en el alcance universal de la predicación del Evangelio, sin barrera, raza y nación. Pablo, quien es el paladín de la inclusión de los gentiles de todas partes del mundo mediterráneo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. La muerte del primer mártir, Esteban, esparció a los cristianos por Judea y Samaria. Felipe, uno de los 7 diáconos, evangeliza a los samaritanos. Jesús tuvo su interés particular por los samaritanos. Se propuso visitar Samaria durante su último viaje a Jerusalén. Reprende a Santiago y a Juan al pedir fuego del cielo por negarles la hospitalidad. La parábola del buen samaritano, el único de los 10 leprosos sanados que regresa a agradecer, es samaritano. El Evangelio de Lucas prepara el camino para la historia de la expansión en Samaria, ¿sí? Lo fundamental, ¿sí?, de que Jesús pasó por Samaria, pudo hablarle a esta mujer pudo traer, ¿sí?, a esas personas que ella conocía para que pudieran estar con el Mesías, ¿sí? Pudieron atenderlo, pudieron estar con él y ¿sí?, Jesús pudo sembrar su palabra en el corazón de estos hombres y mujeres de Samaria. Para Jesús, Samaria era un lugar muy importante. La conversión de Saulo de Tarso y de Cornelio. ¿Quiénes eran y cómo fue su conversión? La conversión de Saulo de Tarso, el hombre que cuidó las ropas de los que estaban apedreando a Esteban y perseguidor de la iglesia. Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Sí, el propósito de este hombre llamado Saulo era de que el evangelio no se propague, de que el evangelio no pueda salir, ¿sí?, fuera de los límites de Jerusalén, de Judea. Si este hombre quería impedir, este hombre iba en pos de los cristianos, de los que hablaban en el nombre de Jesús. Y como Jesús se le apareció a este hombre, ¿sí?, este hombre pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien, era agradar a Dios, pero después Dios se le aparece realmente y le habla a Saulo de Tarso. Y este hombre tiene una conversión, este hombre cambia su mentalidad, este hombre tiene un arrepentimiento, este hombre llamado Saulo de Tarso, toda su preparación que él tuvo, ¿sí?, antes de conocer a Jesús, la utilizó para que después el Evangelio de Dios se pudiera trasladar hasta los confines de la tierra. Dios lo había llamado para ser apóstol y llevar el nombre de Cristo tanto a los gentiles como a los judíos. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Sí, era un nombre que Dios había escogido, había elegido para poder llevar su nombre, ¿sí?, a 3 clases de personas: a los gentiles, a los reyes, a los que estaban, ¿sí?, en autoridad, y a los hijos de Israel. La conversión de Cornelio: era un hombre temeroso de Dios, pero un gentil, ¿sí? No era un hombre que pertenecía al pueblo de Israel, no era un hombre judío, no era un hombre, sí, que estaba dentro
¿sí? Del pueblo de Israel, sino que él estaba aparte, era gentil. Se convierte mediante el testimonio de Pedro, demostrando Dios que no hacía distinción entre judíos y gentiles. Observamos la relevancia de Pablo y Pedro en la expansión del evangelio a los gentiles. La resistencia de la inclusión de los no judíos en la iglesia. El evangelio de Cristo demanda la inclusión de los no judíos en la iglesia, pero la idea se aceptó dentro de la iglesia apostólica con gran dificultad. La comunidad primitiva estaba impregnada por el judaísmo tradicional, alerta de una posición privilegiada ante Dios. Se consideraban el único pueblo de Dios. El espíritu de aquellos exclusivistas sostenía la circuncisión para hacerse cristianos. Hechos capítulo 11, versículo 2. Partido de la circuncisión judaizante. El orgullo nacional había anulado la responsabilidad de ser de bendición para otros pueblos. Criticaron a Pedro por juntarse con gentiles. Por la obra del evangelista de Pablo creció el número de estos hombres y mujeres sí que no eran judíos. Y acá podemos ver sí de que el pueblo de Israel pensaban que solamente para ellos era la salvación, eran los únicos, sí que Dios los iba a mirar con agrado, eran los exclusivistas, como dice acá la nota, ¿sí? Pero vemos que Dios no tenía ese pensamiento. Dios quería que el evangelio se pudiera expandir y pudiera llegar a toda clase de personas, tanto como judío, tanto como griego y tanto como gentil, y al resto, ¿sí?, de la humanidad. La persecución por la muerte de Esteban extendió el evangelio hasta Antioquía, la primera iglesia gentil, y se lanzó la primera expedición misionera. Capítulo 11 del libro de los Hechos. ¿Sí? La persecución por la muerte de Esteban extendió el evangelio hasta Antioquía, la primera iglesia gentil. ¿Sí? Tomen nota de esto, es fundamental para el segundo examen. El cristianismo se expande en el imperio. Hechos capítulo 13 al 28. Lucas describe la expansión en Samaria y después de las áreas costeras de Palestina, ¿sí? Luego de Antioquía, en el territorio de Siria, Asia Menor, Grecia y finalmente la misma Roma. Acá podemos ver la fecha por el 43, a Pablo y a Bernabé en Antioquía. Creyentes anónimos involucrados en el llevar la fe al mundo no judío y no palestino. Y acá tenemos la cita bíblica. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Es la tercera ciudad más grande del imperio luego de Roma y Alejandría. Es Antioquía. Bernabé fue enviado a investigar lo que sucedía en Antioquía, representante de la iglesia de Jerusalén, oriundo de Chipre. ¿Qué cambios suceden a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos? El cambio es geográfico y ministerial. Jerusalén había sido el centro por el cual el evangelio entró a Samaria y Siria. La comunidad de Antioquía, Siria, se convierte en el centro de expansión del evangelio.
Pablo y Bernabé fueron comisionados para una misión a los gentiles. El eje de la vida eclesiástica se ubicó en Siria, quien fomentó la misión a los gentiles. El apóstol Pablo es el principal personaje, ¿sí?, de la expansión universal del Evangelio. ¿Qué sabemos del apóstol Pablo? ¿Sí? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué sabemos de la vida de este hombre llamado Pablo? ¿Sí? ¿Quién puede acotar? Y él perseguía a los cristianos al principio, Que su conversión proviene de Dios. cuando era Saulo. Muy bien. ¿Qué Fue más podemos? fariseo. Padre Cristo, pastor, Dios lo bendiga. ¿Él estudió también para ser rabino? Estudió para ser rabino. Era una persona perversa, era muy malo. Era muy, Padre Cristo, Era ciudadano romano. era romano. Pero también Claro, era pero- así, muy Padre perverso. Cristo. Claro, miren, fíjense que la pregunta dice, ¿qué sabemos del apóstol Pablo? No está preguntando, ¿sí?, del viejo hombre llamado Saulo, ¿sí? Está preguntando qué sabemos del apóstol Pablo, ya cuando él ya tuvo su conversión, cuando él ya fue cambiado, ¿sí? ¿Qué sabemos de la vida de este hombre? Que fue un líder importante en la iglesia. Fue un instrumento escogido por Dios, pastor, Ahí para vamos, llevar el ¿sí? evangelio a los gentiles. Ahí estamos Pastor, yendo bien. Pastor, tenía humildad, porque él cuando se nombraba a sí mismo apóstol, se nombraba como abortivo, como uno, como que él no se merecía ese ministerio por haber perseguido tanto a la iglesia. Paz de Cristo, pastor, Bien, bien, Pablo. es el pionero de la expansión del Evangelio. Muy bien, hermana. Muy bien. Fue uno de los pilares También, de la iglesia. también dice que se adaptaba a los gentiles, se adaptaba a cada tipo de persona que podía llegar a hablar. O sea, él era cristiano, era católico, era apostólico, o sea, él se adaptaba a las circunstancias que estaba hablando, o que podía llegar a hablar. Muy bien. Muy bien. También fue celoso de la palabra, Pastor. cuando tuvo que carear a Pedro, cuando estaba con los gentiles, y veía que se le acercaban los judíos, Pedro se alejó, y él cuando tuvo que plantarse ante Pedro y decirle cómo eran las cosas, se lo dijo. Claro, muy bien. Muy bien. Él mismo afirmó que Dios lo santificó. Muy bien. Sí. ¿Qué más podemos decir? A ver. Gabriel, ¿querés acotar algo? Bueno, Pablo es muy importante para la iglesia porque obviamente, como decían los hermanos, fue el pionero, un gran evangelista, fue en el inicio de la iglesia, fue muy perseguido. Tengo el recuerdo de leer a Pablo cuando lo llevan preso a Roma a causa del evangelio, y se encuentra en un granero, Pablo. Lo primero que hace al llegar a Roma, a pesar de que lo perseguían, fue predicar el evangelio en Roma. Ahí en un granero, a gente que trabajaba con el cuero. Entonces eso a nosotros nos da la pauta de la importancia de este apóstol. Muy bien, hermanita mía, muy bien. Muy bien, Gabriel. Muy bien. Hay un micrófono, sí que está prendido. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Paz de Cristo, pastor. Sí, hermana. Él fue el primer apostólico que pisó España, ¿puede ser? Llegó a muchos lugares, sí. Sí, fue un hombre que estuvo en muchos lugares con la misión, sí, de expandir el evangelio. Sí. Algunos datos de Pablo. Puede ser, pastor, puede ser que haya nacido de familia de fariseos, puede ser. Ahí vamos a hablar, sí.
de la tribu de Benjamín y miembro del partido de los fariseos. Nacido en la ciudad de Tarso y ciudadano romano, su origen y formación como judío, su ciudadanía romana y su formación intelectual habrán de ser vitales en el desarrollo de su ministerio como misionero y escritor. Perseguidor de los cristianos, pidió carta del sumo sacerdote para llevar preso a los hijos de Dios. Su conversión proviene de Dios. Dios lo santificó y lo llamó para que lo anunciase entre los gentiles. Gálatas capítulo 1, versículo 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. El primer viaje misionero de este hombre de Dios, ¿sí? Partiendo desde Antioquía, ¿sí? Yendo, acá tenemos las flechas, ¿sí? Hacia donde él se dirigía. En el año 45 al 49, primer viaje misionero de Pablo. Primer viaje misionero lo llevó a la isla de Chipre y al sur de Galicia. Aproximadamente recorrieron 1000 kilómetros. Pablo, Bernabé y Juan Marco embarcaron para Chipre, ciudad natal de Bernabé. Estrategia: predicar en las sinagogas. Algunos judíos y gentiles temerosos de Dios se convertían. La primera ciudad de Galicia que visitaron fue Antioquía de Pisidia. Ante la oposición de los judíos se vuelven a los gentiles, expulsados, dan testimonio en Iconio, Listra, Derbe y posiblemente en Pergue. Juan Marcos los abandona en Pergue de Panfilia. Constituyeron ancianos en cada iglesia. El Concilio de Jerusalén, en el año 48 al 49. Primeras comunidades cristianas, primer grupo, ¿sí? Separación del judaísmo, el Pentecostés, cristianos, el conflicto, Pedro, concilio, la circuncisión, comunidad de Jerusalén, comunidad en Antioquía, y así sucesivamente. El Concilio de Jerusalén, el ingreso de gentiles en la iglesia. Suscitó serios interrogantes relativos a sus relaciones con las leyes y costumbres judaicas. Judíos creyentes insistían que los gentiles debían circuncidarse y observar la ley mosaica. Pablo y a Bernabé son enviados a conferenciar con los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Santiago, el hermano del Señor. Sí, acá tenemos el testimonio de Cornelio. Solo en Cristo hay salvación. Gentiles se unirían. No molesten a los gentiles. Esto está basado en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 16. Hasta el 21. Algunos de Judea: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En Jerusalén, los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pedro refiere a la conversión de Cornelio y al recibimiento del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé contaron sobre las conversiones de los gentiles. Resolución: una carta a los gentiles: se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogados y de sangre, responsables de entregarla. Pablo, Bernabé, Judas y Silas eran profetas. El concilio concluyó
que no se necesitaba ser circuncidado para ser salvo. ¿Sí? El concilio concluyó que no se necesitaba ser circuncidado para ser salvo. Esto nos ayuda así en este tiempo donde muchas personas sí se apartan de predicar el nombre de Jesús y se van a otras creencias, ¿sí? Diciendo que uno se tiene que circuncidar, guardar el sábado y demás, ¿sí? Para poder pertenecer al pueblo de Dios. Y acá la palabra de Dios, ¿sí? Nos está enseñando, nos está informando, nos está formando, ¿sí? A cada uno de nosotros. Es esencial poder leer el libro de los Hechos en el capítulo 15. Pablo se opuso a este movimiento judaizante, respondiendo a Pedro públicamente en Gálatas capítulo 2, versículo 14. Escribió una carta de advertencia a los creyentes de Galacia defendiendo la salvación por gracia. ¿Sí? Somos salvos por gracia, no por guardar las obras. Por lo cual yo, habla Jacobo, hermano del Señor, juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación y de ahogado y de sangre. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y acá terminamos con la clase de hoy. Mencione 3 aspectos que destacan el surgimiento del pueblo de Dios. Mencione 3 aspectos que... La venida del Espíritu Santo puede ser la predicación de los apóstoles y la universalidad del Evangelio. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Gabriel. ¿Qué libro de la Biblia relata la continuidad del ministerio de Jesús? Hechos. Hechos. Bien, Fernando, bien. Mencione 3 características de la prédica de los apóstoles. Predica a los gentiles. No, mencione 3 características de la prédica de los apóstoles. ¿Cuál era la base, sí, el mensaje que ellos transmitían? Pastor, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo afirmaban que eran respaldadas por las referencias del Antiguo Testamento y por el testimonio presencial de los apóstoles. Muy bien, excelente, hermana Soledad, muy bien. Es mi hermana. ¿En qué fiesta judía tuvo lugar la venida del Espíritu Santo? En el Pentecostés. La de Pentecostés. Bien. ¿Cuáles son los 4, ¿sí?, venida del Espíritu Santo que registra el libro de los Hechos? En Samaria, en Efeso y en Cesarea. Y en Jerusalén. Y en Jerusalén, bien. Bien. Menciona alguna característica de los inicios de la iglesia de Jerusalén. Era un pequeño grupo que tenían todas las cosas en común. No tenían un patrón eclesiástico en ese momento. Paz de Cristo, pastor. Estaban en el templo, en la sinagoga. La misión era proclamar al Cristo Redentor.
se destacaban por el compañerismo. Muy bien, hermana. Muy bien. ¿Cuál fue la estrategia del diablo para impedir el crecimiento de la iglesia? La persecución, la murmuración y afectar la vida interior de los cristianos. Muy bien, hermana Miriam. Muy bien. ¿La muerte de qué diácono ocasionó la persecución a Samaria? ¿Y quién fue el evangelista que Dios utilizó? De Esteban. Fue Esteban. De Esteban De- fue. Fue Esteban. ¿Y a quién utilizó Dios en Samaria? Felipe. Felipe, Muy pastor. bien, hermano Luis. Muy bien. ¿Qué ciudad se convierte luego de Jerusalén en el centro de la expansión del evangelio? Antioquía. Muy bien. ¿Quién es el apóstol que a partir de esta expansión toma el protagonismo de la evangelización al pueblo gentil? Apóstol Pablo. Pablo. Menciona algunos datos bibliográficos del apóstol Pablo. Hebreo No de lo sé. hebreos, fariseo. La Bien. tribu de Benjamín, el partido de los fariseos. ¿Qué más? A ver. Preparado a los doble pies de nacionalidad. Gamaliel. Dice que tenía muchos títulos y honores para llevar la palabra. Fue formado como judío y también tuvo una formación intelectual. Muy bien. Sabía, profe, Ciudad de sabía Romano. teología y sabía filosofía también. Y hablaba Tenía- varios idiomas. En otras palabras, era un hombre preparado, ¿sí? Preparado. Amén. Era un Tenía- hombre de letras. Era un hombre culto. Era un También- hombre culto. Muy También bien. tenía una formación militar. También tenía una formación militar. Pastor, Y era arquitecto. él estudió con Gamaliel, el autor de la ley. Claro. Y le predicó el mismo Señor Jesucristo también. Sí. Armaba carros. Era ¿Quiénes constructor. viajaron en el primer viaje misionero y quién los abandonó en el camino? Bernabé, Saulo, o bueno, Pablo, y Juan Marco lo abandonó. En el concilio en Jerusalén, ¿cuáles fueron los dos temas más importantes que se trataron en relación a los gentiles? Sobre la circuncisión. Muy bien, hermana Natalie. Muy bien. ¿Y qué más? Que debían observar la ley mosaica. Muy bien, hermana Julieta Cuervo. ¿Quiénes fueron los comisionados para llevar las decisiones del concilio? Santiago. ¿Quién más? Silas. Bien. Falta uno más. Oh. Que tenía un sobrenombre. Judas. Bien. Lectura para la próxima clase desde la página 134 a la 141. Muy bien.